promovidas por el doctorado en educación de la Universidad Católica Andrés Bello. Nos hemos planteado en este doctorado hacer una labor de apertura de nuestras actividades docentes a través de estos webinars de acceso público sobre temas que estamos seguros le interesan no solamente a nuestros colegas ligados al mundo académico como profesores, sino también a muchos estudiantes de pre y posgrado que están precisamente en la disyuntiva sobre dónde publicar un artículo científico que han escrito en su papel como investigadores o como estudiantes por las exigencias académicas de sus respectivos programas. Hoy nos acompaña el profesor Audy Salcedo. El profesor Audy Salcedo es profesor titular de la Universidad Central de Venezuela, de la Escuela de Educación. Es un profesor que se ha desempeñado en el área de la enseñanza de la estadística en la Escuela de Educación. Ha ocupado cargos académicos administrativos de importancia. Fue delegado profesoral del Consejo de Facultad de la Facultad de Humanidades de la Universidad Central de Venezuela. Actualmente se encuentra en Chile, impartiendo clases en la Universidad de Talca. Ya tiene un cierto tiempo por allá, un año aproximadamente, y no lo dejan regresar por la valiosa labor que está cumpliendo. El profesor Salcedo ha tenido mucha experiencia, ha acumulado mucha experiencia en este asunto de las revistas. El profesor Audy me acompaña en la dirección de la revista Arete, que es la revista digital del doctorado en educación de la Universidad Central de Venezuela. Como egresado de ese doctorado, se ha comprometido de manera voluntaria y como suele suceder en estos casos, sin remuneración alguna, salvo el salario emocional que uno recibe por hacer realidad que una revista se mantenga al día, que una revista salga a tiempo y preservando la calidad. El profesor Audy Salcedo ya lleva 5 años como coeditor de la revista Arete, y por supuesto eso le ha permitido profundizar mucho sobre las revistas amigas, sobre las exigencias de las revistas a los autores para poder considerar sus trabajos a publicación. El profesor Salcedo también ha participado muy activamente en la conformación del repositorio de la Universidad Central de Venezuela, que agrupa las diferentes revistas de la universidad, y esa experiencia lo califica para conversar hoy sobre la importantísima decisión que tienen los investigadores una vez culminados sus artículos científicos sobre dónde publicar. Es decir, esto no es sencillo, parece sencillo, pero no lo es, y solamente les voy a contar una anécdota. Yo hice una investigación, envié un artículo en el año 2021 a una revista, me contestaron en el 2022 y después que hice los ajustes que me sugirieron, pues me informaron que iba a ser publicada en el 2023. Entonces, bueno, todo eso me tomó de sorpresa. Yo pensaba que era más ágil, pero resulta que es una revista que al parecer tiene mucha demanda, está en el repositorio Scopus y eso hace que los tiempos no sean tan ágiles como uno quisiera. Entonces, esos secretos que uno debe conocer de las revistas, indagar antes de enviar un artículo, es uno de los aspectos que seguramente el profesor Salcedo nos va a tocar hoy, un poco para darnos algunos tips que nos permitan tomar una decisión lo más informada posible y tomar la mejor decisión posible al momento de colocar nuestros artículos a la consideración
de una revista. El doctor Audi Salcedo es una persona que no solamente gestiona el conocimiento a través de la dirección o codirección de una revista universitaria, sino que también publica. Tiene una producción importante en artículos científicos y ha publicado en diversas revistas internacionales, de tal manera que él ha transitado por ese camino y tiene, por supuesto, entonces mucha información que nos debe y nos puede compartir en estos momentos. Bueno, profesor Salcedo, no hablo de su extenso currículo porque si no el webinar me lo agarro para mí. Entonces, lo hice resumido para dejar todo el tiempo posible para que usted nos ilustre sobre su experiencia y nos dé aquellos consejos que son necesarios para tomar esa importante decisión. Adelante, profesor Audi Salcedo. Gracias, Tulio. Bueno, lo más importante que te escribí en el currículo, no lo leíste, que era que me han rechazado artículos en más de 60 países. Eso me da una inmensa experiencia en lo que significa que a uno lo que significa que a uno le rechacen un artículo. Y bueno, dado que me rechazaban tantos artículos, entonces, bueno, decidí pasarme al otro lado, que es el lado de los que evalúan artículos y los que deciden cuáles artículos se van a publicar, ¿no? Entonces, claro, eso da otra perspectiva. Voy a compartir pantalla para la presentación. Entonces, bueno, este webinar lo tituló Tulio ya escribí un artículo ya escribí un artículo científico y quiero publicar. ¿Qué hago? Bueno, de eso se trata un poco de esta charla. Y lo primero que vamos a recordar es a nuestro amigo Oscar Wilde cuando dice que existen dos reglas para escribir. Tener algo que decir y decirlo. Claro, en el caso de la academia necesitamos además saber qué se puede decir. ¿Ok? Y entonces, en el caso de la academia, tenemos que ver cuáles son los artículos, el tipo de artículos que se puede publicar. Los artículos que se pueden publicar normalmente con más frecuencia en las revistas académicas son ensayos, reseñas de libros o artículos de investigación. Aquí hay un detalle importante que es que las revistas en general necesitan estar en índices. Los índices no son más que sencillamente unos parámetros que tienen algunas organizaciones y que tratan de dar fe de la calidad de las revistas. Entonces, a las revistas se les interesa estar en esos índices. Y esos índices no les importan los ensayos, no les importan las reseñas, no les importan las experiencias educativas, no les importan los foros educativos. Lo único que le importan a esos índices son los artículos de investigación. Entonces, lo que podemos publicar nosotros con mayor facilidad o que las revistas les van a prestar más atención para publicar son los artículos de investigación. De hecho, por ejemplo, los ensayos suelen ser pedidos, solicitados a expertos. Bien, pero ¿qué es un artículo científico o cuáles son los tipos de artículos científicos? Bueno, hay varias clasificaciones, pero estamos tomando esta de la APA, ¿ok? Que nos dice que, por ejemplo, hay artículos de investigaciones empíricas, que son reportes que contienen resultados de investigaciones auténticas y originales. Esta es la clásica investigación realizada o hecha por cualquier metodología, cualitativa, cuantitativa, documental, no importa. Esa es la mayor cantidad de artículos que se publican en la revista son investigaciones empíricas. Después está otro tipo de artículos que son los artículos de revisión. Los artículos de revisión son algo así como el estado del arte. Es decir, es revisar lo que ya está publicado para dar cuenta de cuáles son los avances en lo teórico.
estos artículos son mucho menos frecuentes. Después están los artículos teóricos, que son semejantes a los anteriores en cuanto a que se hace una revisión de lo publicado, pero esta vez es una revisión crítica, una evaluación crítica, con la perspectiva de construir teoría. ¿Ok? Entonces, este tipo de artículo es mucho menos frecuente en las revistas. También es un artículo de investigación, pero es mucho menos frecuente. Después están los artículos metodológicos, que suelen, por ejemplo, ser que se le presta mucho menos atención, y puede ser, por ejemplo, desarrollar un cuestionario para medir algún tipo de variable en particular o alguna modificación de método, etc. Como les dije, son muy pocos, suelen ser pocos los artículos metodológicos. Y por último están los estudios de caso. Es decir, son investigaciones hechas para ilustrar un problema en particular y resolverlo, pues, o ilustrar cómo se podría resolver. Este tipo de artículos, entonces, estos son los artículos que las revistas aceptan como artículos de investigación, grosso modo. Eso significa que para que nosotros podamos tener un artículo de investigación, debemos tener previamente una investigación. Entonces, si yo tengo una investigación culminada o en proceso, yo tengo un posible, por lo menos un artículo científico publicable. Y entonces aquí está nuestra primera sugerencia. Nuestra primera sugerencia es: nunca transforme su tesis o su trabajo de grado en un único artículo científico. Primero que todo, por una cuestión de economía del esfuerzo. Una tesis, un trabajo de grado, un trabajo de ascenso, normalmente lleva un año o más para hacerlo. Entonces, si después de un año trabajando y que usted logra la investigación, usted publica solo un artículo, entonces usted tendría que invertir otro año para publicar otro artículo. Si está en el área de ciencias de la salud o en el área de ciencias naturales, eso sería un buen ritmo. Un artículo por año, eso es un buen ritmo. Pero si está en el área de ciencias sociales o en la educación, ese es un ritmo bastante bajo. ¿Ok? Entonces, la otra razón es una razón de lo que yo llamo el poder de síntesis. Una tesis, un trabajo de grado, un trabajo de ascenso suele tener 100, 150, 250 páginas, y usted lo va a reducir a 20 o 25 páginas. Entonces se necesita tener un gran poder de síntesis para pasar de 250 páginas a 25 páginas. Bien, entonces el poeta panameño Rubén Blades nos dice que hay que tomar decisiones. La primera gran decisión que uno debe tomar cuando quiere publicar es: ¿por qué quiere publicar? Bueno, usted quiere publicar por placer. Usted diría, bueno, no, esto yo lo hago para divertirme. ¿Lo hace por obligación? Bueno, porque la universidad le exige, ¿ok? Y no hablo en términos de la universidad venezolana normal, común y corriente, donde una de sus funciones es investigar y lo adecuado es que usted publique artículos de investigación. No, estamos hablando de universidades en el resto del mundo donde es una obligación publicar al menos un artículo cada año. Y si no, eso lleva a decisiones que toma la universidad. También está la obligación, por ejemplo, los estudiantes de doctorado, que con mucha frecuencia se le pide que, que antes de alcanzar el grado publique 1 o 2 artículos. Otra posibilidad, entre las varias que se pueden tener, es que usted quiere ser famoso, pues. O sea, usted quiere alcanzar la fama mediante la publicación de artículos. Bueno, eso es válido. Esto es bien importante. ¿Por qué quiere usted publicar? Porque las demás decisiones están vinculadas a esto. La primera gran decisión, después de la anterior, es si paga o no paga por publicar. En Venezuela, esto sería algo así como un poco pagar. O sea, bueno, primero por los sueldos que tienen los profesores, y segundo,
porque nunca fue muy frecuente en Venezuela que se pagara por publicar un artículo. Ahora están apareciendo más esos casos, pero en el mundo, desde hace muchísimo tiempo, se puede pagar o se paga por publicar. Ahora, no estoy hablando de pagar por publicar porque usted, digamos, yo pago y me publica mi artículo. No. O sea, hay distintas maneras, pero por ejemplo, puede ser una forma que sencillamente la revista le dice, bueno, para empezar a procesar su artículo, usted tiene que pagar cierta cantidad. ¿Ok? O puede ser que después que le procesen su artículo, que lo evalúen y le digan que el artículo está aceptado, ustedes le digan para que pueda ser publicado, usted debe pagar cierta cantidad. Eso es un negocio millonario, ¿ok? Y pueden haber revistas que cobren módicas sumas de $50 por artículo o $50 por página, como lo he visto, o unas revistas que he visto que la gente paga, las revistas piden 5 y hasta $10,000 para publicar un artículo. Entonces esa es la primera gran decisión que usted tiene que tomar. La otra gran decisión que usted tiene que tomar es que si usted quiere publicar en inglés o en español. Si usted quiere ser famoso, yo le recomendaría que publicara en inglés. Si usted lo hace para divertirse, bueno, publique en español, por ejemplo. ¿Por qué razón? Bueno, porque sencillamente para los anglosajones solo leen en inglés. Nosotros leemos a los anglosajones, pero ellos no nos leen a nosotros. Muy rara vez nos leen. ¿Ok? Entonces, si usted quiere estar en esas posibilidades de que lo citen, lo lean y lo citen en otras y se haga famoso, lo más adecuado es publicar en inglés. La otra decisión que usted debe tomar es dónde publicar. Yo escucho con mucha frecuencia, inclusive a estudiantes de doctorado en diversas universidades que dicen, yo quiero publicar en un Scopus. Bueno, realmente Scopus lo que es un índice, como los que le nombré desde el comienzo, al igual que todos esos que están allí, son índices. Y, y lo que hace es evaluar unas revistas y aceptarlas dentro de ese índice. Cuando la revista se acepta dentro de ese índice, entonces tiene como el respaldo de eso. Los índices más, digamos, que más apreciados en el mundo académico son Scopus y la Web of Science. Después está Cielo y después está el Latindex y todos los demás. ¿Ok? ¿Dónde publico? ¿En la revista de mi universidad? Sí, aunque eso se considera endogamia en general. Y por lo tanto, cuando una revista es evaluada, le piden que las personas, los autores de esa misma universidad, no superen el 20% de los artículos publicados en un año. E inclusive hay índices que piden el 10% o menos. Entonces, pero si usted lo hace para divertirse y no le importa la universidad, porque la revista de la universidad no tiene ninguna intención de entrar a ningún índice, entonces publique en la revista de la universidad. Ahora, si usted lo hace por obligación, como por ejemplo pasa en algunos países, la obligación es que usted publique en revistas Scopus, en revistas que estén en la Web of Science, en revistas Cielo, en revistas Latindex. Inclusive, hay países donde sencillamente si usted no publica en revistas que estén en el índice Scopus o en el índice de la Web of Science, eso sencillamente es como si usted no publicara. O publica ahí o no publica. ¿Publica una revista nacional o una revista extranjera? Es una decisión que usted tiene que tomar. Lo que sí le digo es que en este momento todas las revistas son internacionales. ¿Por qué? Porque prácticamente todas las revistas están en internet y porque cada vez son menos las revistas que se hacen en papel. Por lo tanto, la mayoría de las revistas son electrónicas y están en internet. Por lo tanto,
todas pueden ser leídas por cualquier persona en cualquier parte del mundo en principio. ¿Ok? Bien, ¿cuándo quiere publicar? Es la otra gran pregunta. Bueno, los latinoamericanos somos muy dados a que, bueno, terminé el artículo, algo así como que le pasó a Tulio, terminó el artículo en enero, me pregunta, ¿y dónde puedo mandar este artículo? Bueno, puedes mandarlo aquí. Y bueno, lo mandó. Como él abreviando la anécdota de Tulio, el artículo después de un año fue aprobado, después de un año, pero va a ser publicado dentro de un año y medio, es decir, en el 2023. Yo digo que esto es como cuando usted quiere ir a cenar y usted dice de repente, yo quiero cenar, pero yo quiero comer en un restaurante que tenga 5 estrellas Michelin. Sí, usted puede ir, se va a acercar, pero lo más probable es que usted le digan, no, mire señora, la reservación de este restaurante están copadas hasta dentro de 6 meses, dentro de un año, no sé. Fíjense, aquí hay varias fechas de cuándo fueron enviados los artículos y cuándo fueron aceptados. Por ejemplo, fue enviado en agosto del 2019 y fue aceptado, en septiembre de 2019 y fue aceptado en agosto del 2020. Hay otros que, por ejemplo, como que fue recibido en octubre del 2019 y fue dictaminado en abril del 2020. La segunda versión llegó el 6 de abril y fue aceptado el 14 de abril de 2020. Mucho menos. Es decir, aquí hay una amplia variedad. ¿Okay? Yo les diría, en este grupo hay un tiempo mínimo de publicación de 2 meses y un tiempo máximo de 32 meses. Que tiene 32 meses es ese restaurante Estrella Michelin, que tiene 5 estrellas Michelin. El tiempo importante, el tiempo de aprobación no es igual al tiempo de publicación. A usted le pueden aprobar el artículo y resulta que no se lo publican sino 6 meses después, 8 meses después. ¿Ok? Cuando uno envía un artículo, aplica de aquello de que no llame. Nosotros lo llamamos. ¿Ok? Es muy típico cuando estamos en Arete y tú y yo recibimos un correo después de un mes donde nos dice la persona, quisiera saber cómo va el procesamiento de mi artículo. Bueno, primero esa persona deja entrever que si no es el primero, debe ser de los primeros artículos que envía. Y segundo, que no leyó las normas de los autores donde informamos que el tiempo mínimo de procesamiento del artículo, o el tiempo promedio, mejor dicho, de procesamiento del artículo, en nuestro caso, es de 2 meses. Entonces, los editores no les gustan mucho que le estén preguntando cómo van los artículos. Después está algo que se llama el índice o el factor de impacto. ¿Debo considerarlo? Bueno, sí. ¿Por qué? Porque si usted quiere ser famoso, usted necesita una revista que tenga un alto índice de factor de impacto. ¿Ok? ¿Qué es eso? Eso es sencillamente una relación entre el número de citas que reciben los artículos de esa revista entre el total de artículos que se publica esa revista en un periodo determinado. Por ejemplo, esto que está aquí, 1,8 para esa revista, significa que esa revista recibe casi 2 citas por cada artículo publicado. Al igual que esta, que es 1,9, recibe casi 2. Pero esta tiene un factor de impacto, por ejemplo, en los 5 años, de 18,74. Es decir, que esa es una revista que recibe casi 18 citas por casi 19 citas por cada artículo publicado. Entonces, eso es lo que llaman una revista de un alto índice o factor de impacto. Eso tiene que ver con ¿qué? Con la clasificación de la revista, la ubicación en los cuartiles. Sobre la base del factor de impacto, las revistas se ordenan
y se dividen en 4 cuartiles. Las de más alta clasificación son las revistas que están en el cuartil 1, que es el 25% superior. Por ejemplo, esta es la revista mejor clasificada en Scopus en educación. Fíjense que su factor de impacto es 5.97. Eso significa que recibe casi 6 citas por cada documento, por cada artículo publicado. En cambio, esta es la revista latinoamericana de mayor clasificación en educación. ¿Ok? Y fíjense que su factor de impacto es de 0,41. Es decir, recibe menos de media cita por cada documento publicado. Es decir, que se necesitan casi que 3 artículos publicados para que esa revista pueda recibir una cita. Y es la revista latinoamericana de mayor clasificación en este año, para el año 2020, que es el último que ha salido. La otra decisión que uno tiene que tomar es que si uno quiere publicar en revistas de acceso abierto o revistas de suscripción. Normalmente las revistas por suscripción son revistas pagas, no solamente para el que las lee, sino para el que envía el artículo. ¿Ok? Pero esas revistas por suscripción son normalmente las revistas que tienen mayor índice de impacto o suelen tener mayor índice de impacto. Las revistas de acceso abierto están a texto completo, son aquellas que están a texto completo en Internet, sin límite. ¿Ok? Entonces, bueno, esto es una decisión importante porque, por ejemplo, insisto, si usted lo está haciendo para divertirse, puede ser cualquiera de acceso abierto. Si lo está haciendo porque necesita cumplir con los parámetros de su universidad sobre lo que debe publicar, a lo mejor le conviene una revista por suscripción, por lo tanto, lo más probable es que tenga que pagar para publicar. Lo más triste de esto es que usted envía el artículo en ese tipo de revistas, se lo evalúan, usted paga, acepta, se lo paga, paga por que se publique, pero después su universidad tiene que pagar para poder ver el artículo que usted publicó, porque es una revista por suscripción. Es por eso que hay mucha gente que habla de lo adecuado que es la ciencia abierta, el acceso abierta, porque no se compagina que se haga la investigación y después usted termine pagando para ver su propia investigación. Aquí está la sugerencia número 2, entonces, que es primero decida la revista donde piense enviar el artículo. Escriba pensando en esa revista. Eso ya lo asomaba la doctora Mariana Farías la semana pasada, hace 15 días, donde ella decía que se debe publicar, usted antes de empezar a escribir el artículo, usted debe decidir el tipo de la revista donde lo va a enviar. Ella era un poco más flexible y decía que podían ser 2 o 3 revistas que usted tendría como posibles donde usted la va a enviar. A mí me pareció lo adecuado que usted tenga esas posibilidades. Pero lo importante es que se escriba pensando en la revista donde se va a publicar. Entonces, ¿dónde buscar la revista? Bueno, si usted quiere una revista Scopus, va a la página de Scopus y la busca. Una revista Cielo, va a la página de Cielo y busca. En todas esas, o en Latindex o en Dialnet, usted en todas esas revistas, en todas esas páginas, usted puede filtrar la información y al final encontrar las revistas de educación, por ejemplo, o encontrar revistas multidisciplinarias que aceptan artículos de investigación. Bien, ¿qué necesito buscar cuando, ya yo decidí que podría ser esta revista que me llama la atención? Ok, ¿qué necesito hacer? Lo primero que todo es visitar la página web o el Open Journal System de la revista. Esto es muy importante que se asegure que es la revista. ¿Por qué? Porque ahí como en todo negocio, hay revistas depredadoras. Es decir,
alguien que busca sacar dinero de aquellos que están un poco descuidados. Y entonces hay algunas revistas que están siendo copiadas en su imagen, su nombre, todos sus datos, porque como todos esos datos están en internet, alguien hace como una revista espejo y da todas las facilidades para que usted publique y resulte, pero usted tiene que pagar. Y resulta que a más de uno lo han estafado en ese sentido. Lo otro que usted tiene que buscar después que ubicó la página web de la revista es asegurarse que la temática de su investigación es pertinente para la revista. Nosotros hemos recibido artículos donde, de administración de empresas, por ejemplo, por decir algo. Pero esta es una revista de educación. No tiene nada que ver con la administración de empresas. ¿Ok? Entonces, este fue alguien que vio a lo mejor algún tweet, alguna información por ahí, y bueno, mandemos eso por ahí, para esa revista. Y ese es un tiempo importante, a lo mejor que usted pierde, porque a lo mejor se le dan respuesta al llegar, el mismo día o al día siguiente que usted envió el correo, o le envió el artículo, pero en ocasiones le pueden dar respuestas 2 o 3 meses después, y eso es tiempo perdido. La otra cosa que usted tiene que verificar, y esto es muy importante en el caso de Venezuela, es que si la revista está al día. En nuestras revistas, lamentablemente, por toda la situación de la educación superior venezolana, en buena parte no están al día. Es decir, la revista de pedagogía, que era nuestra única revista de educación en Scopus, no sale desde el año 2018. Entonces, enviar un artículo a pedagogía en este momento es maldad, es perder el tiempo, porque no sabemos qué van a hacer los editores, si van a tratar de ponerse al día hasta llegar al 2022, o van a sacar un número especial con todo eso y usted no sabe en qué limbo puede caer su artículo. Entonces, lo recomendable es que la revista esté al día. Muy importante, revise y cumpla las normas de los autores. Formato, extensión, normas APA. Hay gente, por ejemplo, que dice, ay, yo odio las normas APA. Bueno, hay revistas que no trabajan con normas APA. Envíelo a una revista que no trabaje con normas APA, pues. Pero no escoja una revista que trabaje con normas APA y después incumple las normas, porque le van a devolver el artículo. Es importante, fíjense en todo esto, porque recientemente hay uno pareciera que los artículos tienen una misma forma de hacerlo, pero no. Hay revistas que, por ejemplo, están optando por omitir todo eso que tiene que ver con el marco teórico, y quieren pasar de la introducción al método y del método a los resultados y de los resultados a las conclusiones. ¿Ok? Pero hay otras que sí lo quieren, digamos, en forma tradicional. Hay unas revistas que quieren que, si es un artículo de investigación, tenga un mínimo de referencias, 15, 20 referencias como mínimo. Si no, no se lo acepta. Hay otras revistas que piden que tengan un máximo de referencias. No puede citar más de 20 fuentes. Entonces es importante conocer eso. Si la revista tiene plantillas, si la revista tiene un formato, bájelo y úselo. No mande el artículo como a usted mejor le parezca. Nosotros hemos recibido artículos que la persona lo ha sacado, así como el profesor se lo envió y le dio la nota sobre la asignatura, entonces así mismo lo envía a la revista. Idéntico, con los logos de la universidad y todo, con el nombre del profesor, con todo. Entonces, esa es una persona que no se pasó por las normas de los autores, pues. No le escriba a la revista preguntando cuál es el procedimiento para publicar con ustedes. Bueno, porque todo eso está en la página web, pues. Entonces, bueno, conozca y estime el tiempo de procesamiento de artículos. Eso es importante. En ocasiones con la revista misma lo dicen, pero en otras ocasiones no lo dicen, y entonces usted lo puede estimar viendo cuánto tardan en aceptar, desde el momento que reciben el artículo hasta el momento que lo
publiquen. Entonces usted puede ir haciendo una estimación ahí. Los índices están pidiendo que las revistas publiquen la tasa de rechazo de artículos o la tasa de aceptación. Entonces, la tasa de rechazo de artículos, obviamente, si usted entra a una revista y se encuentra que la tasa de rechazo es del 80%, la probabilidad que le acepten su artículo es solamente del 20%. Entonces, si usted, insisto, si usted se quiere hacer famoso, entonces a lo mejor esa es la revista adecuada porque es una revista que aparentemente es muy exigente. Pero si no está en esa onda, a lo mejor le conviene una revista que su tasa de rechazo esté alrededor del 20-30%, porque la probabilidad de que le publiquen su artículo es mucho mayor. Identifique dónde está indexada la revista y corrobórelo. En ocasiones conozco revistas que dicen que están en Cielo, que están en Scopus, que están en la Web of Science, y resulta que no es que están ahora, sino que estuvieron. ¿Ok? Entonces lo adecuado es que usted verifique si ella, aunque tenga ese logo de Cielo o de Scopus o de cualquiera de esos índices, verifique si realmente están todavía. Y bueno, busque cualquier otra información sobre el índice de impacto, la posición que ocupa, que cualquier otra información de ese que lo ayude a decidir. Aquí está otra sugerencia que es bien importante en términos de las revistas. Si usted ya decidió la revista, busque en esa revista a ver si hay algún artículo que trate la misma temática de su artículo. Si lo hay, cítelo. Si hay más de uno, cite más de uno. Eso no le garantiza que lo van a publicar, pero lo ayuda. Si es una revista Scopus, por ejemplo, y no tiene nada que tenga que ver con su temática, empiece a preocuparse. Porque entonces así como que dice, bueno, o estoy innovando en esta revista o me equivoqué de revista. Bueno, culminado su artículo, déjelo descansar unos días. ¿Ok? Y luego revise la redacción y corrija los errores, porque siempre los hay. Otra sugerencia es optimice su artículo. Es decir, haga lo posible para que su artículo llegue en las mejores condiciones a la revista. ¿Cómo hago esto? Por ejemplo, pídale a un colega relacionado con la temática de su artículo que lo revise. Esa versión definitiva que acaba de terminar, bueno, que lo revise. Si su colega le dice que no entiende alguna parte, no diga que él es bruto, no diga que él es tapado. Preste la atención porque a lo mejor ese es un párrafo que usted tiene que corregir. ¿Ok? Digo esto porque normalmente cuando uno escribe, uno sabe qué quiere decir y uno se entiende, pero a lo mejor no, las ideas no quedan totalmente plasmadas. ¿Ok? Entonces es ahí donde alguien que no esté relacionado con la temática, que no esté imbuido en el artículo, que lo esté leyendo por primera vez, nos puede ayudar. Si es posible, pídale a alguien que le revise la ortografía y la gramática. Pero, ¿cómo es posible un profesor universitario? Sí, yo he visto a evaluadores ensañarse contra unos artículos porque tiene errores ortográficos. Y no le quito razón, pues. ¿Ok? Recientemente tuvimos uno donde una evaluadora dijo, bueno, este artículo da vergüenza. Esto parece un corte y pega. Y bueno, el artículo, bueno, fue rechazado al final. Si el artículo está en inglés, asegúrese que sea la mejor traducción posible. Con mucha frecuencia, en pocas ocasiones he publicado en inglés, pero cuando lo he hecho, siempre me dicen, haga que lo revise una persona de habla inglesa nativa. Bueno, porque para ellos siempre uno habla mal el inglés, uno siempre lo escribe mal, entonces bueno. Y bueno, no, a lo mejor tienen razón, pues.
Pero en todo caso hay que buscar la manera que eso llegue el artículo llegue de la mejor forma posible a las manos del editor. Haga lo posible para que su artículo sea autoexplicativo. Que pase así, algo así como que le está lo que ilustra Sheldon ahí, que la gente, que el evaluador lo vaya leyendo y se vaya preguntando por qué, pero que después encuentre por qué. ¿Ok? Que no tenga porque si no encuentra el por qué se lo va a escribir y le va a decir, usted nunca explicó esto, o usted afirma esto y nunca lo soporta en ningún lado. Un poco lo que dije antes, acuérdense que estas revistas están en internet, están a nivel internacional, y entonces usted no está escribiendo para que lo lean sus colegas de la universidad, usted está escribiendo para el mundo. Y entonces, recientemente, cuando en una ocasión recibimos un artículo que decía, y el gobierno repartió las canaimitas. Entonces, imagínese usted una persona en Portugal que está leyendo y dice, ¿qué es eso de canaimita? O alguien en Paraguay que está leyendo el artículo, que se interesó porque tenía que ver con el uso de las TIC en educación, y resulta que dice que los estudiantes recibieron canaimita. ¿Qué es eso? Yo no digo que no la llame bueno, lo adecuado es llamarla por su nombre, que es canaima, pero además de eso aclarar qué es eso. ¿Ok? De tal manera que el artículo sea realmente, lo pueda entender para todo el mundo. Si usted está hablando sobre el sistema educativo venezolano, de una breve descripción sobre cómo se estructura el sistema educativo venezolano, cuáles son las edades de cada nivel, o por lo menos las edades del nivel con que usted está trabajando, de tal manera que eso pueda ser entendible para cualquiera que lo lea. Su siguiente sugerencia número 7, si no lo ha hecho, regístrese en ORCID. ¿Qué es el ORCID? Es la cédula de los investigadores. En este momento no hay ninguna revista en el mundo prácticamente que no le pida al autor el ORCID. Inclusive hay revistas que están pidiendo que los correos no sean comerciales, sino que sean institucionales. ¿Ok? Es gratis. ¿Ok? Y manténgalo actualizado. Recientemente un amigo a quien tengo mucho aprecio le pidieron el ORCID, lo envió y dije, pero eso no tiene nada, nunca le han metido información. Bueno, hay que meterle información. ¿Ok? Préstele atención al título y al resumen de su artículo. Son la entrada para el lector. Si nos fijamos en esos 6 títulos que están allí, ustedes pueden ver que los 2 primeros son sumamente descriptivos. El primero más que el segundo. Esos fueron 2 artículos que fueron rechazados en revistas de Cielo. Se han cambiado ciertas partes para proteger a los inocentes. En cambio, las 4 revistas que están, los 4 títulos que están hacia el final son 4 títulos de artículos publicados en revistas que están en Scopus o en Cielo. Fíjense, el tercero dice educación superior, promesas de campaña y ejercicio de gobierno. En Venezuela a lo mejor algún árbitro le diría, pero ¿en dónde? ¿Qué gobierno? ¿Qué país? ¿En qué periodo? Esos son aspectos metodológicos que pueden ser explicados perfectamente dentro del artículo. No tienen por qué estar en el título. ¿Ok? Usted puede tener un título muy común, como por ejemplo factores que influyen en la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación en las universidades públicas. Pero después le pone un agregado que lo hace interesante. Una aproximación desde la autopercepción del docente. ¿Qué es esto? Este es un artículo que le habla al mundo. No le habla al grupito de docentes de la Paragua. ¿Ok? Es decir, con todo respeto a ese grupo de docentes. O sea, sencillamente este es un artículo que está tratando de decirle cosas o de aportar cosas al resto del mundo. Y así usted va a ver con esto. ¿Por qué es importante eso?
Imagínense una revista de alto impacto que reciba, puedes recibir perfectamente, como recibíamos en pedagogía, 30 artículos en un mes. Si yo tengo que 30 artículos en un mes, como editor, yo tengo que designar 90 evaluadores, 3 por revista. Entonces, lo primero que se hace una preselección. ¿A quién voy a sacar? De esta lista voy a sacar a los 2 primeros. ¿Por qué? Porque pueden ser muy interesantes, pero así me estoy eliminando 6 árbitros que no tengo que designar. Alguien diría, cónchale, pero es que eso se puede corregir. Sí, se puede corregir, pero también lo he podido mandar sin la necesidad de poner ese título tan largo. Claro, esto también tiene que ver con el flujo de artículos de la revista. Si es una revista que no tiene muchos artículos, aunque no le guste el título, lo más probable es que lo siga leyendo. Y después que lo lea y le vea potencial para ser publicado, dirá, bueno, vamos a enviarlo a publicación, a evaluación, y después cuando lleguen todas las evaluaciones le pedimos al autor que cambie el título. Eso puede ser una alternativa, pero eso es una decisión que toma el consejo editor sobre la base de que no tiene muchos artículos. ¿Ok? Sugerencia número 10, envíe el artículo. El artículo nunca va a estar perfecto. ¿Ok? Entonces, no, a veces yo he encontrado amigos que le pregunto un día, ¿cómo va el artículo? Está casi listo. Y le encuentro 6 meses. ¿Qué te ha dicho la revista? No, todavía no lo he enviado. No, o sea, fueron 6 meses perdidos porque el artículo no va a estar perfecto. Bueno, la vida te da sorpresas. Sorpresas te da la vida. Normalmente son 4 opciones posibles. Aceptados sin modificaciones y somos felices. Estamos todos muy contentos. ¿Ok? Después está aceptado con modificaciones menores, que es la que en lo personal me gusta más. Cuando a mí me dicen aceptado sin modificaciones, digo yo, wow, pero ese artículo les tiene algún detalle, no se lo vieron. Entonces yo prefiero siempre el aceptado con modificaciones menores porque él seguramente vieron detalles y los puedo mejorar. Después está el aceptado con modificaciones mayores, que sí celebramos, pero bueno, tenemos que varias cosas que corregir, pues. Y por último está el aceptado, no aceptado para su publicación. Y bueno, sin duda es un golpe rudo para cualquier académico. Pero lo que no nos mata nos hace más fuertes. Por lo menos eso es lo que me dice nuestro amigo Fred Nietzsche. Entonces, caer está permitido, pero es obligatorio levantarse. Lo primero que tenemos que tener claro es que el dictamen sobre su artículo no es personal. Los artículos normalmente se evalúan con el sistema doble ciego. Es decir, ni usted sabe quién se lo está evaluando, ni los autores saben, ni los evaluadores saben a quién están evaluando. Entonces, relax. Si se lo rechazaron o, o se lo pusieron, lo dieron con modificaciones mayores, no es porque le tienen ojeriza, como diría mi abuela. ¿Ok? Es sencillamente que le encontraron detalles y tal cual como está el artículo, no es publicable. No es que el artículo no sirva, sino que tal cual como está, no es publicable. Sugerencia número 10, no pierda la dulzura de su carácter. No pelee con los árbitros, el editor, el comité editorial. O sea, le puede dar mucha rabia que le rechazaron un artículo, pero no opte por escribir un correo y decirle que son de barriga verde hacia abajo. Tranquilo, tranquilo. Eso es algo así como cuando le niegan la visa para Estados Unidos. No, bueno, no puede ir a Disney, pues. Ya está. No va a Disney. Váyase para Francia y vaya a Disney de Francia, pues. Ya está. Otro aspecto muy importante es aprenda a digerir las observaciones de los árbitros. Los árbitros
Hay árbitros que son muy didácticos, que inclusive hasta le hacen sugerencias sobre cómo corregir los errores que usted tiene. Pero hay otros que son muy duros, muy duros. En estos días, una profesora que a quien quiero mucho llegó y me dijo, Audi, yo nunca me había sentido tan mal como cuando recibí la respuesta que me rechazaron el artículo. Yo sentía que no servía, que yo no iba a escribir más nunca en mi vida un artículo. Sí, eso puede ser lo que provoquen las observaciones de los árbitros. Pero usted tiene que aprender a digerir eso y a entresacar entre todo eso lo que le sirve. ¿Por qué? Porque usted tiene que aprovechar las observaciones que le hicieron a su artículo. Se lo rechazaron, pero 2 o 3 personas sin pagarle, en el caso que usted no haya pagado, le leyeron el artículo y se lo evaluaron. Y ahora le está, con esas observaciones, usted tiene la oportunidad de hacer un mejor artículo. Si usted pagó, bueno, con mucho más razón, aproveche lo que le dijeron para mejorar el artículo. Y comience de nuevo, es decir, seleccione una otra revista y envíe la nueva versión. No se quede con el artículo. Lo que dijeron es que como la versión anterior no estaba bien para ser publicada, pero ahora con las observaciones que le hicieron y las mejoras que usted le hizo, ahora tiene otra oportunidad. Y no va a estar perfecto tampoco, así que envíelo. Una sugerencia final es, por ahí hay mucha información, hay libros, artículos, hay mucha bibliografía sobre cómo escribir un artículo científico. Yo le sugiero, si solamente quiere tener algo que leer, yo le sugeriría este artículo de mi amigo Francisco Javier Murillo, que es sugerencias para escribir un buen artículo científico en educación. ¿Ok? Está en internet, está de acceso abierto ante texto completo. Normalmente antes cuando uno le publicaba el artículo, como eran revistas en papel, entonces uno, bueno, ya está, pues, hecho el trabajo. Ya dependía de otros que sí. Pero ahora las revistas están en internet. Entonces la sugerencia es, si está publicado su artículo, utilice las redes sociales para promocionar la revista y promocionar su artículo. Nunca lo envíe por correo electrónico. Haga que la gente busque la revista, haga que la gente pinche el artículo en la revista. ¿Por qué? Porque eso ayuda a que la frecuencia de uso en Internet y lo hace más visible en Internet y que pueda aparecer en búsquedas sobre el mismo tema. ¿Ok? Entonces eso es bien importante. Un spoiler es que así estamos cuando estamos entregando el artículo y así podemos terminar cuando el artículo está publicado. Es un proceso que puede ser duro, que puede ser largo, pero de verdad es muy satisfactorio cuando le publican un artículo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Audi. Creo que fue una conferencia muy, pero muy interesante, muy útil, además de amena. Y te felicito por el uso de la forma como utilizaste el PowerPoint. Esto es un plus de esta presentación. Bueno, amigos, vamos a abrir entonces un ciclo para preguntas. Pueden utilizar el icono de preguntas y respuestas. Por aquí, Smelling Graterol te hace una pregunta, Audi. ¿Después de cuántos artículos enviados te publicaron el primero? Bueno, yo tuve suerte realmente. Con el primero me lo publicaron. Pues. Yo tuve suerte. Pero el segundo que me envié me lo rechazaron. ¿Ok? Ya. Entonces, bueno, con el primero sí tuve suerte. Con modificaciones, el primero me lo publicaron con modificaciones mayores, si no me equivoco. Okay. No fue completo, fue con modificaciones.
Bueno, por aquí muchos de los compañeros que nos acompañan te felicitan, te dan las gracias por la experiencia, por compartir esta experiencia. Vamos a ver si tenemos otra pregunta. Vamos a revisar. Sí, muchas felicitaciones por todas partes. Creo que es el momento de... Ajá, aquí pregunta Iker Pérez. ¿La conferencia será resubida para poderla verla en diferido? Sí, cómo no. En esta conferencia se va a colgar, es la expresión que se utiliza, en la página o el canal de YouTube de la Universidad Católica Andrés Bello. Seguramente ya a partir del lunes que viene estará montada y pueden disfrutarla nuevamente o recomendarle a alguien que no puede estar con nosotros que la pueda ver. Vamos a ver si hay alguna otra pregunta. Bien interesante, Audi. Además, comento que me ha tocado la fortuna de publicar en coautoría con Audi algunos artículos y realmente ha sido, o sea, vivir ese proceso es bien interesante. Hemos tenido la fortuna que muy pocas veces nos han No, nuestros solicitado nunca hacer nos han rechazado modificaciones. ninguna. No nos han Nuestros, rechazado ninguna y muy pocas veces nos han solicitado hacer modificaciones. exacto. El que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Por aquí hay una pregunta. ¿Qué revistas en la UCB sabe usted que estén al día? Me imagino que será en el ámbito de la educación. Adelante, Sí, Audi. en el ámbito de la educación, Arete, de la UCB, en educación de la UCB. En educación está Arete, que es la revista del doctorado de la Universidad Central de Venezuela. En el Zulia hay dos revistas que creo que están al día. Hay una revista de ciencias sociales que es Scopus en la Universidad del Zulia y se mantiene al día. Pues. Es cuestión Bien. de entrar allí en esa revista. Por aquí hay una pregunta muy interesante, ¿sabes? Que muchos autores, sobre todo cuando están comenzando, cometen para mí ese error, pero quiero que tú lo comentes. La pregunta es la siguiente. ¿A cuántas, es una consulta, dice, terminé mi artículo, ¿puedo enviarlo a varias revistas a la vez? No, eso es pecado mortal. Cuando uno lee las condiciones de la revista, una de las primeras cosas que te dicen es que no puede estar enviado a otra revista. Es decir, Muy bien, usted sencillamente, porque es que se espera que que los artículos sean originales. Entonces, claro, si usted no, esto no es como buscar un empleo que usted mete planilla en varios sitios. O sea, aquí puede meter planilla en varios sitios, pero una a la vez. claro. Por aquí, Jorge Moisés Guedes nos recomienda la revista Ciencias de la Educación de la Universidad de Carabobo. Nos comenta que es tipo A y es abierta para todos. Muy bien, gracias Jorge Moisés por esa recomendación. Vamos a ver quién más pregunta por aquí. Por aquí siguen las felicitaciones, esta vez de la profesora Panizo, de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela. Aprovechen que el profesor Audi es un hombre muy ocupado y para que me dé otro webinar va a costar bastante. Gracias, Mercedes. Sí, realmente el tema, esta última pregunta que te hicieron, suele ser una conducta de lo que están comenzando como escritores de artículos científicos, ¿no? Enviarlo, probar suerte en varias revistas a la vez
y eso no es saludable, no es nada No, saludable, porque imagínense que una revista lo hace, o dos revistas lo acepten al mismo tiempo, y el artículo salga publicado en dos revistas. Bueno, ahí hasta puede haber un lío judicial. exacto. Entonces es mejor evitar ese peligro, ¿no? Además que usted como autor queda rayadísimo. Entonces Exactamente. hay que, como dice el profesor Audi, enviarlo a una revista. Se obtiene el resultado, si es rechazado o las modificaciones son mayores y usted está muy bravo con esa revista, bueno, acomode el artículo y lo envía a otra y así sucesivamente. Y rescato lo que dice el profesor Audi. No se trata que los resultados estén malos o la metodología. No. El tema es que fue rechazado porque tal como está, no es publicado. O sea, puede ser mejorado. Y esa mejora, bueno, implica un trabajo adicional, por supuesto. Y bueno, esa es la gajes del oficio, esa es una tarea muy propia de los investigadores. Siguen las felicitaciones, esta vez de José Miguel Cortázar, nuestro común amigo, Saludos, José Miguel. de la profesora Alice Mujica, de Dice como que pregunta algo. eh, felicitaciones de Yanni Lobo. No veo por aquí quién, Lisette, déjame buscar. Si tú puedes leer la pregunta, por aquí no la veo. Ok, aquí veo algo que pregunta Lisette. ¿Cómo fraccionar una tesis sin que pierda sentido el tema? Bueno, Muy Lisette, interesante. muy interesante. Yo dije que no se puede transformar, o sea, yo no me cuesta transformar una tesis completa en un artículo. Entonces, lo adecuado yo puse la imagen del cerdo diseccionado allí, porque habría que hacer algo así. Por ejemplo, el marco en una tesis normalmente tiene un marco teórico. Entonces ese marco teórico lo puedes convertir en una investigación documental, ¿ok? De hecho hiciste una investigación documental para poderlo construir y reportarlo como el estado del arte de ese tema, pues, ¿ok? Y entonces es un artículo de revisión. Entonces ese es un tipo de artículo. Después está, por ejemplo, los objetivos. Entonces, en lugar de, yo veo clarito cuando un autor es novato, cuando llega un artículo que tiene un objetivo general y 3, 4 objetivos específicos. Entonces tú dices, esto no puede estar todo en 20 páginas. Entonces, ¿qué es lo adecuado? Si el objetivo era, uno de los objetivos era caracterizar tal cosa, entonces, bueno, caracterizar a los estudiantes, entonces hago un artículo con ese solo objetivo. Y así voy diseccionando mi tesis o mi trabajo de investigación y voy reportando y puedo producir no uno, puedo producir varios artículos. ¿Ok? Claro. Claro, el gran artículo sería reportar los resultados principales del trabajo de investigación. Pero entonces ahí hay que trabajar con más habilidad para poder reportar eso que está ahí. Pero siempre se pueden hacer más de un artículo. Claro. Ilkri Navarro pregunta, cuando el artículo es producto de una tesis, ¿es necesario colocar bibliografía? Bueno, los artículos siempre deben llevar las referencias de los autores citados. Hay que diferenciar entre bibliografía y referencias bibliográficas. Las referencias bibliográficas es lo que se suele usar en los artículos y se refiere exclusivamente a las fuentes que fueron citadas. ¿Ok? No tienen si viene de una tesis, me imagino que él está pensando en que si tiene que trasladar todas las fuentes consultadas en la tesis al artículo. No, solamente va a incluir en la referencia las fuentes que citó en el artículo. Claro, eso es un error muy común cuando se colocan en los artículos
referencias utilizadas pero no citadas. Exacto. En el artículo. Es un error muy común y bueno, se justifica porque bueno, yo leí ese trabajo, yo lo analicé y de allí extraje cosas importantes y por lo tanto lo coloco, pero si no está referido en el texto, ese es una referencia que está sobrando allí. De igual manera el caso contrario, referir en el texto artículos y luego que no aparezca en la bibliografía. Eso también es un error de descuido muy común. Eso pasa mucho cuando uno está tomando de un trabajo más amplio, de una tesis, de un trabajo de ascenso, y entonces uno cae en la tentación de cortar y pegar. Entonces, claro, uno se trae un pedazo y entonces yo he visto artículos donde se emiten conclusiones que no están soportadas en los resultados del artículo. ¿Qué pasó? Bueno, lo más probable es que haya copiado las conclusiones del trabajo y no las conclusiones que están referidas solo a los resultados que él mostró en el trabajo. Entonces, igualmente pasa con las citas. Entonces, copia un pedazo y lo pone en el artículo y no se da cuenta que tenía que agregarlo al final como fuente, pues. Muy bien, cierto. Vamos a ver si hay alguna otra. Aquí tengo una Bueno, por lo pregunta pronto, que es una pregunta bastante, esto es como un tema, una webinar adicional. ¿Cuál es el tema de tendencia en el ámbito de educación? Bueno, hay mucho. Pero yo diría que, por ejemplo, en líneas generales, en este momento, todo lo que tiene que ver con tecnología es muy bien recibido, ¿ok? Pero lo que pasa mucho con la gente de tecnología es que con mucha frecuencia no reporta cosas que han hecho con los estudiantes. Eso es menos frecuente. Entonces eso es un tema muy interesante. Lo intercultural es un tema que en educación es bien importante. Pero también cambia dependiendo de los países. Por ejemplo, lo de los estudiantes migrantes es un tema muy interesante para diversas revistas en el mundo por la gran cantidad de migrantes que hay. ¿Okay? Entonces, bueno, por nombrar solo 3 temas. Sí, bueno, vamos a ir cerrando debido a la hora. Muchísimas gracias, profesor Audi, por esta extraordinaria conferencia. Creo que a todos los que la escuchamos nos dio algunos de esos consejos que seguramente nos van a servir de mucho para próximas publicaciones. También agradezco la presencia de todos nuestros amigos que nos acompañaron esta tarde. Y por favor estén pendientes de los próximos webinars que desde el doctorado en educación de la Universidad Católica Andrés Bello siempre estamos promocionando a través de las redes. Yo agradezco nuevamente pues su presencia y por favor estén pendientes. La próxima semana se abren las inscripciones en el doctorado de educación. En educación, por favor, corran la voz. Siempre estamos abiertos pues a nuevos optantes, nuevos usuarios. Y les aseguro que va a ser una decisión de la cual no se van a repetir nunca. Bueno, profesor Audi, si quiere cerrar con algún comentario. Por la invitación. No, nada, gracias a todos por los que tuvieron la gentileza de entrar a escucharme y que estuvieron presentes, pues, y gracias a ti por invitarme a compartir estas experiencias con las personas que están aquí. Bueno, muchísimas gracias, un gran saludo a todos y que pasen el resto de la semana lo mejor posible. Hasta luego. Ok, hasta luego.